Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio esta noche en el libro de Apocalipsis. Estamos en el tema las bases de la escatología, lo que todo cristiano debe saber acerca de los últimos tiempos. Y esta es la tercera parte. Vamos a estudiar un tema en específico que es quiénes son los 7 espíritus, iglesias y ángeles, ¿verdad? So, bienvenido una vez más. Déjenme decirles que te equipamos para vencer las tentaciones y trampas y engaños del enemigo. Y si esta es tu primera vez aquí, le digo que aunque una palabra sea mal pronunciada, yo oro que la palabra siempre sea bien enseñada. Y una de las trampas yo creo que existe en el cuerpo de Cristo hoy, entre nosotros de la iglesia, una de las grandes trampas de hoy en día es el temor que tenemos acerca del libro de Apocalipsis y cómo se lo interpreta. Y hoy vamos a mirar esos temas que mencioné ahora, no necesariamente en esa orden, pero los 7 espíritus, los 7 ángeles y las 7 iglesias. So, vamos a mirar esos 3, pero antes de empezar eso, hay un símbolo que está también en esta parte de la Biblia que creo que debemos hablar. Y ese símbolo, déjame ver si yo tengo aquí mi PowerPoint. Ya. Este símbolo es el árbol. El árbol. El árbol es el símbolo que tenemos en este libro de Apocalipsis. ¿Y por qué este árbol? Porque hay un árbol, un solo árbol en el cielo, y hay 2 que hay en el jardín. Y una de las cosas que vemos es que hay 2 opciones. Y la opción que Adán y Eva toman evitan que ellos vayan a este lugar que es el infierno, ¿verdad? So, uno pudo elegir ellos pudieron elegir entre los 2 árboles. Y hay un árbol, un solo árbol que existe en el cielo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Quizás hay más, pero lo que el libro de Apocalipsis menciona es una sola. Y vamos a ver qué es ese árbol. Antes de entrar en nuestro tema de los 7 espíritus, iglesias y ángeles, queremos mirar qué es ese árbol. So, el árbol de la vida es el árbol que vemos. Y esa frase, árbol de la vida, es una frase muy usada en el libro de Apocalipsis. La frase es una de las muchas, ¿verdad? Que da alusiones o alusiona, ¿verdad? Al libro de Génesis, como mencioné ahora. So, vemos árbol de la vida. Se ve esa frase 3 veces en el libro de Apocalipsis, en capítulo 22. Pero también vemos una referencia a una frase, el nuevo paraíso, y también vemos ese árbol en versículos 2, 14 y 19 en el mismo capítulo de 22. Y ese árbol, la palabra y lo que es significante para nosotros, la palabra traducida árbol es la palabra en griego sulón. Sulón. No, perdón, yo tengo aquí, solía significar, yo quería decir, perdóname, eso fue usada, la palabra fue usada para significar la cruz, ¿ok? Eso es un error mío, perdóname, pero la palabra sulón fue usada para decir la cruz. Significa árbol,
¿ok? Es un árbol literal. Y cuando uno dice en griego zulón, está hablando acerca de un árbol, ¿ok? Como normal. Pero también usaba la misma palabra, ¿ok? En la Biblia para señalar a la cruz. Y vemos varios versículos aquí acerca de eso, empezando con Hechos 5:30, Hechos 10:39, Hechos 13:29, Gálatas 3:13 y primero de Pedro capítulo 2 versículo 24. So vamos a mirar dónde se encuentra y también mirar cómo se ve en la Biblia. Espero que ustedes leyeron los capítulos que mencioné. Obviamente esto no es de estos capítulos, estamos en Apocalipsis 22, pero la imagen árbol se ve en varios puntos de la Biblia y creo que es muy importante hablarlo aquí porque también lo vemos en los primeros partes, pero se define aquí: entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, tan claro como el cristal, que fluía del trono de Dios. El trono de Dios, ya tenemos la escena del trono de Dios aquí en capítulo 1, ¿verdad? Estamos en 22 por este ejemplo. No te preocupes, volveremos a capítulo 1. But vamos a hablar de eso porque estamos en la escena en capítulo 1 del trono de Dios, ¿ok? Para empezar. Ok, como el cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. So tenemos Dios y el Cordero. Versículo 2, en medio de la gran calle de la ciudad. Ok, versículo 2. A cada lado del río, a cada lado del río. Interesante que no dice por ambos lados. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. So, imagínense, tenemos un árbol tan grande que cubre mínimo ambos lados del río, aunque el pasaje dice aquí a cada lado. Dando 12 cosechas de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Oiga eso. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Génesis. Eso fue el árbol que está en el cielo. Aquí vamos a ver el árbol en Génesis y hay dos árboles significantes en el jardín, en el huerto. El Señor Dios hizo brotar la tierra toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En medio del jardín estaban dos: el árbol de la vida, ¿verdad? Vimos acá el árbol de la vida en Apocalipsis. ¿Ve? Ok, en Génesis tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué significa? La primera cosa que debemos entender es que en Génesis, antes de la caída del hombre, tenemos un ambiente perfecto. Ok, es el paraíso original, ok, de la tierra, el paraíso original de la tierra. Vemos la misma o casi igual, casi la misma imagen en el cielo, donde hay también el árbol de vida. No es otro, el árbol de vida. Ok, lo que tendremos cuando termina todo esto, lo que tendremos es el paraíso restaurado, ¿verdad? Recuerda, la Biblia nos enseña en el mismo Apocalipsis que bajará el nuevo Jerusalén, o también la nueva tierra, el nuevo cielo, ¿verdad? Pero habrá muchos de los mismos componentes. ¿Ok? Ezequiel
Lo que pasó en el cielo fue, Satanás fue botado del cielo y se cayó a la tierra. ¿Qué tipo de ángel era Satanás o es Satanás? Según Ezequiel, en 28:14 vemos que fuiste ungido como querubín guardián. So, Satanás fue un querubín guardián con muchas alas, porque así te lo ordené. Estabas en el monte santo de Dios, caminaste entre las piedras de fuego, es decir, las piedras de fuego eran otros ángeles. ¿Ok? Ezequiel sigue. A través de tu extenso comercio te llenaste de violencia y pecaste. Así que en desgracia te expulsé del monte de Dios y te expulsé querubín guardián. So, él fue expulsado del cielo. Está hablando acerca de este querubín guardián que era Satanás o es Satanás. En Génesis encontremos como algo semejante. Después de expulsar al hombre, colocó en el lado de del jardín de Edén querubines. Ya tenemos varios. Entonces el querubín, el jefe, fue botado, pero para guardar este jardín de Edén, Dios puso querubines y una espada, ¿verdad?, llameante que resplandecía de un lado a otro para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Ahora, entonces, nadie puede acercarse ya a este árbol de la vida. Hasta ahora no se puede llegar. Vemos ahora que ese árbol, según Juan, que profetizó, que escribió este libro de Apocalipsis, este árbol ahora mismo está en el cielo. ¿Ok? So, no podemos ver este árbol. Nadie puede cruzar, nadie puede entrar. Obviamente, para poner esos querubines, alguien, en este caso, sería Adán y Eva, tenían acceso todavía. Pero ahora no vemos nada de eso. Entonces, tuvimos un árbol, ¿verdad?, grandísimo, un árbol muy lindo que ellos querían tocar y hacer eso y todo eso, pero ahora Dios está diciendo que nadie puede tener acceso a este árbol. ¿Ok? So, dijo en Génesis 3, mira lo que pasa: y pondré enemistad entre tú, y la mujer. Dios está hablando ¿a quién? A ese querubín, a Satanás. Yo, Dios, pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer. ¿Ok? Y entre tu descendencia y la de ella. ¿Verdad? Y te aplastará. ¿Quién? Esa descendencia, la semilla, te aplastará la cabeza. Y le herirás en el calcañar. ¿Verdad? So, Dios hizo una promesa aquí que vendrá el Redentor, un Salvador, herencia de Eva, que aplastará la cabeza de Satanás, es decir, vencerlo. Esa persona que vendrá de Eva vencerá a ese querubín o Satanás, ¿verdad? Lo vencerá. ¿Quién será esa persona? Y porque el solo árbol que existe en el cielo, que es el árbol de la vida. En Hechos vemos esa palabra Sulón. Recuerden cuando yo les dije la palabra árbol es traducida de la palabra griega Sulón. Y les decía que esa palabra Sulón
tiene un doble significado. Significa el árbol literal, pero también se refiere a la cruz. Mira Hechos 5:30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús de entre los muertos, a quien vosotros matasteis colgándolo en una cruz, ¿verdad? Colgándolo en una cruz. Esa palabra cruz es la palabra traducida Sulón. La palabra cruz en griego ahí es árbol. Sulón, lo colgaron en un árbol. 10:30, somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. De nuevo, la palabra traducida cruz ahí es Sulón o árbol, ¿verdad? Que es el único árbol de la vida. El único árbol de la vida es Jesús. Es Jesús. Él es el árbol de la vida eterna. Él es nuestro acceso a la vida eterna, ¿verdad? Hechos 13:29. Cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz, lo bajaron del árbol, lo bajaron de Sulón y lo pusieron en un sepulcro. Vemos que la palabra traducida árbol es la palabra Sulón. La imagen que tenemos en Apocalipsis de ese árbol es la misma palabra Sulón. Y ese mismo árbol es el árbol a través de todos tienen la vida en el cielo. El árbol es grande, cubría todos los lados, según la Biblia, del río de la vida. Ese árbol es la vida. Es la vida. Jesús, ese fue el árbol o la cruz, significa es que Él nos provee la vida eterna. El árbol de la vida es Jesús, ¿verdad? Él es nuestro, o a través de ese árbol debemos decir que Él fue crucificado ahí. Ese árbol en el cielo simboliza cómo Jesús murió, proveyéndonos, debo decir, la vida eterna que tenemos. Ahora, me gustaría ya tocar y entrar en nuestro tema de los espíritus, iglesias y ángeles. Si tú leíste, espero que leíste los capítulos 1 hasta capítulo 3, no eran 1 y versículos 1 a 3, eran 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es cuando vemos todo esto, esos simbolismos, ¿ok? Vemos el simbolismo de los espíritus, 7 espíritus, iglesias y ángeles. Y queremos entender lo que significan estas palabras, ¿ok? Empezamos con nuestro es el primer pasaje que está aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Interesante. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan está diciendo gracia y paz. Juan habla acerca de él que está en el trono. Y también de parte de los 7 espíritus que están delante
de su trono. Ok. 1:5. Y de parte de Jesucristo. Espérate. So tenemos quién en el trono. Dios. Tenemos a Jesucristo aquí. También en el trono a la diestra. Y tenemos los 7 espíritus. Él nos manda paz de parte de Él que está, que era y que es de venir. El que es el único eterno Dios. Él nos da paz y gracia por parte de los 7 espíritus. Y Él nos da paz de parte de Jesucristo, el testigo, el primogénito de la resurrección. Él nos da paz de Dios, los 7 espíritus y por parte de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Interesante. El primogénito de la resurrección y soberano de las reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Ok, vamos a mirar a estos 7 espíritus, porque esa es la parte que no tenemos bien claro. Entendemos quién es Dios. Entendemos quién es Jesucristo. Sabemos quién es el Espíritu Santo. Pero los 7 espíritus. Zacarías nos ayuda. El profeta Zacarías, yo les dije una vez que para entender el libro de Apocalipsis, lo que queremos hacer es volver al Antiguo Testamento. Y aquí tenemos el profeta Zacarías que usa lenguaje que nos recuerda del libro de Apocalipsis. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y le respondí, él que le preguntó es Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que ves? Y le respondí, veo un candelabro de oro, ¿verdad? Un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior, ¿ok? Encima del candelabro, no sé, es por eso un trabalengua. Por encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas, ¿ok? 7. Hay 7. Mira lo que dice en Apocalipsis. Del trono salían, ¿qué? Relámpagos, estruendos y truenos. ¿Delante de dónde? Del trono ardían 7 antorchas de fuego, con solo 7 que son, mira, que son los 7 espíritus de Dios. Si volveremos mirando a la misma cosa de nuevo, ¿qué es lo que ves? Y le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas, ¿verdad? Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego. ¿Ve? Tenemos la misma imagen. Y él explica aquí lo que vimos en Zacarías. ¿Ok? Los 7 antorchas de fuego son los 7 espíritus de Dios. Tenemos, mis queridos, en otras palabras, cuando volveremos al primer capítulo de Apocalipsis,
Dios, Jesús, los 7 espíritus que son el mismo, el único Espíritu Santo, pero por la razón que vemos 7 espíritus es porque Juan nos quiere señalar, nos quiere destacar 7 características o 7 ministerios del mismo Espíritu de Dios. Vemos la Trinidad. Vemos el Dios Trino. ¿Ok? So, seguiremos porque yo quiero que lo vean con más claridad. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Es Jesús. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus. ¿Verdad? So, el cordero estaba de pie, parecía que estaba sacrificado, que ha sido sacrificado, de pie, vivo, pero parecía que era sacrificado. Interesante, todo ese lenguaje es muy interesante. Ese ser, el cordero, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados. Mira, ya tenemos más información. Enviados por toda la tierra. Por toda la tierra. Es muy posible que tendríamos que hacer esto en 2 partes, porque yo no quiero ponerme de tanta prisa, porque quiero que lo entiendan, ¿ok? Que son los 7 espíritus de Dios enviados. Los ojos son enviados. Eso es plural. No fue el cordero enviado. Los ojos fueron enviados a toda la tierra. ¿Qué dice Isaías? El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. So, déjame explicarte lo que está pasando aquí. La Biblia dice, solamente en Apocalipsis vemos esto, los 7 espíritus de Dios. Ok, sabemos que el número 7 es el número de perfección espiritual, ok, de Dios. 7 es el número de la perfección espiritual. 7 ojos que están en toda la tierra se refiere, a la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Está en todas partes y ve todo. So, los 7 ojos, no es que Dios tiene 7 ojos, pero cuando vemos ese simbolismo de muchos ojos, no solamente en los espíritus, pero también hay bestias celestiales que también tienen muchos ojos. Es como sobre su cabeza. De verdad es una imagen muy espantosa. Pero una cabeza llena de ojos. ¿Ok? Y esos ojos representan el hecho que Dios ve todo. No hay nada que Él no ve. Y es una imagen que el ser humano puede entender. Que Dios ve todo. Él puede ver todo. Es como tú y yo tenemos ojos aquí. Pero una bestia, y la bestia también tiene su significado, recuerden que tenemos animales, personas, imágenes, objetos, colores. Ok, so tenemos esta bestia, una bestia con una cabeza llena de ojos por todos lados. ¿Verdad? Y entonces enviar los ojos de todas las partes de la tierra significa que Dios ve todo. Aquí también tenemos
en este pasaje, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Es un pasaje que hemos leído una y otra vez. Es un pasaje que sabemos que Jesús también leyó y dijo que esta escritura fue cumplido en tus ojos, ¿verdad? Se cumplió en tus ojos. Perdón. So, uno nunca piensa en esto, en Isaías. Pero quiero que vean algo, ¿ok? Quiero que vean que son 7 cosas que Isaías menciona. El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Dios. Son 7. 7 espíritus. Ahora sabemos que realmente estamos hablando de 7 características. ¿Ok? El espíritu de temor, el espíritu de conocimiento, son 7 características del mismo Espíritu de Dios. Los 7 espíritus entonces es el único Espíritu Santo con sus multitudes de características, ¿verdad? Es el mismo Espíritu de Dios que nos llena a nosotros. Y porque el Espíritu de Dios tiene tantas características, tú y yo, llenos del Espíritu Santo, también tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, tenemos consejo, tenemos poder, tenemos conocimiento y tenemos temor de Dios a través del mismo Espíritu de Dios que nos llena a nosotros. Espero que me entienden bien. Entonces el Cordero, Jesús, murió para que tú y yo tengamos todo eso. Y es Él, según la Biblia, que tiene ese poder en sus manos. Y Él envía al Espíritu Santo. Recuerden cuando Él subió al cielo, dijo que yo les voy a enviar el Espíritu. Si me quedo, no les puedo mandar, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Pero si me voy, se lo puedo mandar. ¿Verdad? So, el Dios que tenemos es poderoso. Ahora, vamos a empezar a mirar a estas cosas. Perdón, eso es en inglés. Porque yo pienso en inglés. But, 7 espíritus hechos cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Ok. Cambiando, perdón. Yo no sé por qué ese slide estaba. Los ángeles de las 7 iglesias. Eso eran los espíritus. Ahora hablamos acerca de los ángeles. Apocalipsis 1, 19, 20. Escribe pues lo que has visto. Esto es un ángel hablando a Juan, el escritor del libro. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora, léelo bien, y lo que sucederá después. Ese versículo 19 te da una indicación, ¿ok? Ese de 19 te ayuda a entender cómo se debe interpretar el resto del libro. Cuando lees Apocalipsis, él te dice, yo les estoy escribiendo lo que está sucediendo ahora y acerca de lo que sucederá después. So, tenemos que interpretar el libro en esos términos. Lo que estaba pasando cuando él escribió el libro y también lo que pasará después. So, eso es una clave, ¿ok? Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Y de los 7 candelabros que ya expliqué, candelabros de oro, ok, ya expliqué eso.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ok, los 7 estrellas simbolizaba lo que Jesús tenía, son los ángeles de las 7 iglesias. Ok, y los 7 candelabros son los 7 iglesias. Y el Espíritu estaba con esas iglesias. ¿Ve? Ok, hablamos. Antes de hablar acerca de Éfeso, quiero que leamos primero y luego yo quiero explicar acerca del ángel. Ok. Conozco en Apocalipsis estamos 2 a 12, a 2 a 4. Ok. So, vamos a leer esto y volveré para explicar quién es los ángeles, quiénes son. El Dios está hablando al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Los ángeles y las iglesias. ¿Verdad? Conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es un pasaje que hemos leído mucho. Pero acuérdense que la carta es escrita a las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Y esta fue la primera iglesia y el primer ángel. ¿Tú crees que si esto fue un ángel elegido, un ángel celestial, que Dios diría a ese ángel, tengo algo contra ti? Yo sé que cuando leemos esto, muchos interpretamos esto como a la iglesia. Y la carta sí es a la iglesia, pero no solamente a la iglesia. Es al ángel y a la iglesia. ¿Verdad? Directamente es al ángel de la iglesia. ¿Ok? So, no estamos hablando acerca de un ángel celestial. No estamos hablando acerca de un ser celestial. La palabra ángel quiere decir mensajero. Un mensajero puede ser un ángel celestial. Acuérdense cuando Daniel estaba orando y dijo que Gabriel quería llevarle un mensaje y no pudo hacerlo porque estaba detenido por otro ángel, el príncipe de Persia, ¿verdad? So, él no podía bajar para llevar el mensaje. Un ángel es un mensajero. Cuando María se iba a embarazar, Gabriel vino con un mensaje. Los pastores vieron ángeles en el cielo con un mensaje. ¿Ve? Cuando Jesús resucitó, hubo 2 ángeles con un mensaje a las mujeres, de nuevo a María, porque están buscando el vivo entre los muertos. Vino con un mensaje. Pero otro que va con un mensaje de Dios, otro mensajero de Dios, es el pastor. El pastor es el ángel de la iglesia. El pastor es el líder de la iglesia. Y como va el pastor, así va la iglesia. Si el pastor va mal, la iglesia va mal.
como va el líder, va también el rebaño. So, este mensaje a Éfeso fue para el pastor acerca de su iglesia. Y como les dije, el escritor nos dijo que esto es acerca de las cosas que estaban pasando en el momento y también para las cosas que iban a pasar. Lo que no tenemos aquí, no sé si lo tengo en mi lista de escrituras, es que Juan escribió estas 7 cartas a los pastores o ángeles, iglesias que estaban en Asia. Tú y yo no estamos en Asia. So, él estaba hablando directamente a ellos de Asia, pero los principios de esas cartas, de esas palabras que vemos aquí, también nos aplica. ¿Por qué? Aunque la carta fue escrita directamente a ellos, a esos pastores de esos 7 iglesias, también vemos esto en Apocalipsis, que estos son tipos, clases de pastores o clases de iglesias. ¿Por qué? Porque todavía tenemos eso pasando hoy. Eso también pasa hoy. Pablo escribió directamente también a Éfeso o a Corinto o Gálatas. Pero los principios de estos mismos libros nos aplican. So, hay esta parte de Apocalipsis que aplica o que fue escrito, ¿verdad? Esta parte fue escrita para ellos, pero como todavía estamos viviendo así, nos aplica a nosotros, tal y como las cartas de Pablo o Pedro o Santiago, ¿verdad? Ellos estaban hablando acerca de cosas que estaban pasando en el momento, pero también aplica a nosotros. Espero que eso tenga mucho sentido para ustedes. Ok, so, él dice que tengo perdón en tu contra que has abandonado tu primer amor, ¿verdad? So, lo que aplicaba a ellos también aplica a nosotros. Tenemos una iglesia que solo tiene decimos un solo error. Pero tú sabes que ese error es muy grande. ¿Has abandonado tu primer amor? Éfeso hizo todo bien, pero abandonó su primer amor. Que es muy grande, ¿verdad? Es muy grande. Ok. Esmirna. Ok, esa fue, perdón, yo quiero volver a eso porque quiero que vean el tema que tuve ahí encima. Es Apocalipsis, ¿verdad? Perdón, eso fue eso. Éfeso, la iglesia apostólica. So, no queremos ser una iglesia apostólica, una iglesia que abandona su primer amor. Eso es lo que es apostología. Cuando tú abandonas a Dios. So, sí, eso fue, todo lo que hicieron fue bueno, ok, está bien. Pero abandonaron a su primer amor. Eso no es bueno, ¿verdad? Esmirna, la iglesia perseguida. En aquellos años, cuando Juan escribió alrededor del año 90, Esmirna era una iglesia muy perseguida. También tenemos iglesias perseguidas. Apocalipsis 2, 8 al 11, escribe al ángel de la iglesia Esmirna. Esto dice el primer y el último, Dios, el alfa y omega, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Dicen que son seguidores de Cristo, pero realmente son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en el cárcel para ponerlos a prueba
y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, eso de durante 10 días, eso estaba pasando. Juan estaba profetizando algo que iba a pasar para ellos. Y pasó. Me imagino. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Jesús está hablando a través de Juan a ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salva vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. So, hay una segunda muerte. No tocaremos ese tema más adelante. Pero por tiempo yo no lo voy a tocar ahora. El cristiano muera una sola vez. El no cristiano muera 2 veces. Tocaremos ese tema más adelante. Pero mi punto es que vemos aquí que Juan, de nuevo, escriba algo para ellos, ¿ok? Para las iglesias en Asia, ¿verdad? En Asia, las iglesias que estaban en Asia. Pero es posible que nosotros también somos así. Claro que sí, tenemos iglesias sufridas ahora mismo, iglesias perseguidas ahora mismo. Pérgamo, la iglesia mundana. ¿Tenemos iglesias mundanas hoy? Claro, tenían iglesias mundanas en aquellos años. Sé dónde vives, dice el escritor. Allí donde Satanás tiene tu trono. Escuche eso. Yo sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, es decir, ustedes viven aquí en la tierra. Satanás tiene su trono aquí en la tierra. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. ¿Ok? Tú estás en el mundo, yo lo sé, yo lo veo. Y veo también que sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió. Ve que estamos hablando a ellos en su tiempo. Como lo sabe, aquí tenemos una evidencia que él está hablando acerca de un hombre que ellos conocían, Antipas. Mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Ok, so ustedes están en esa área. Antipas fue un hombre fiel. Ok, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. So, quiero que ustedes vean que el Apocalipsis en esta primera parte, cuando estamos hablando acerca de las iglesias, estamos hablando acerca de los ángeles de las iglesias que están en Asia, ¿ok? Y vemos aquí en la iglesia de Pérgamo que es una iglesia específica, no estamos generalizando, ¿ok? Pero sí, estas iglesias tienen características que ejemplificamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero vemos, y este es un excelente ejemplo, que el escritor Juan está hablando a iglesias específicas o pastores específicos, ¿ok? Los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Hay iglesias así hoy? Nosotros toleramos la falsa doctrina. Toleramos a las cosas mundanas. Toleramos a soportar en nuestras iglesias una forma de adorar a Dios que no le complace. Toleramos múltiples dioses. Hay varios caminos que se dirigen al mismo Dios que no. So, tenemos las mismas características, pero el escritor Juan ahora está escribiendo directamente a ellos. Acuérdense lo que dijo en el primer capítulo, ¿verdad? Yo quiero que tú escribas lo que está sucediendo ahora mismo y también lo que sucederá, ¿verdad? Después. So, esta es la otra cosa. El que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos
a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Yo no tengo tiempo para profundizar eso. Podemos hacerlo quizás en la próxima semana. No voy a hacerlo aquí porque ya está avanzando el tiempo. No tenemos mucho tiempo. But eso fue un grupo que vivía en aquellos años. Y por eso digo, tenemos otra evidencia que él está escribiendo a ellos. ¿Ok? Todavía él no está tocando el futuro, pero tocará el futuro. Tiatira, iglesia en idolatría. Apocalipsis 2, 19 a 20. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Entonces ustedes están avanzando. Es una iglesia que está tratando de mejorar, ¿verdad? Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Es decir, que ustedes están tratando de mejorarse, pero todavía están viviendo en esa de idolatría, es decir, que están dejando que personas que están todavía viviendo como los griegos están desviando a las personas en la iglesia. ¿Tenemos iglesias así hoy? Claro que sí. Cada vez que dejemos que una persona que venga con otra doctrina que no sea nuestra, que no sea correcta, que no sea de Dios, y esa persona empieza a hablar, esa persona empieza a desviar también a la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con yo profetizo eso, yo sé eso, Dios me dijo esto, ¿verdad? Yo sé que Dios habla, no digo que no, pero todos los que digan que Dios me dijo, ¿verdad? Que Dios está diciendo, no siempre anda en lo correcto. So, tenemos que evaluar la palabra con la palabra, según la Biblia. Si la cosa se cumple, fue de Dios. Si no se cumple, no fue de Dios, ¿verdad? So, tenemos que tener mucho cuidado. Sardis, la iglesia muerta con un remanente. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo, y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperas, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. So, tenemos una iglesia muerta, pero aún en esa iglesia muerta hay personas buenas, hay personas que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. So, en otras palabras, existen él está hablando de una iglesia, acerca de una iglesia que realmente fue una iglesia perdida. Pero hay personas dentro de esa iglesia, por las razones que sean, que siguen ahí en esa misma iglesia. Es un remanente. Es un remanente. Ese remanente sigue, y por ellos la iglesia no es totalmente perdido. De nuevo, existen iglesias así hoy en día. Iglesias que mayormente son perdidos. Es una iglesia muerta. Yo sé que muchas veces usamos ese término para decir que no hay actividades, pero según la Biblia, la iglesia muerta es una iglesia donde realmente está muerta, como no hay, Cristo no vive ahí, menos en algunas personas. ¿Ok? Filadelfia, la iglesia en avivamiento. Apocalipsis 3, 9 al 10. Voy a hacer que
los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies. Son palabras fuertes. Y reconozcan que yo te he amado. Hay una iglesia que obviamente es de Satanás, que se burlan o de alguna manera u otra están dominando o creciendo, pero él está diciendo que aunque esto pasa, yo voy a hacer que ellos que realmente son de Satanás y dicen que son judíos, yo voy a hacer que ellos vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante, y por mi parte te guardaré de la hora de tentación. Mira eso, y yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. A mí eso es una promesa muy fuerte. Dios nos guarda de la hora de tentación. Wow. Wow, qué fuerte. Eso es una iglesia en avivamiento. Es una iglesia que vuelve a vivir de nuevo, que tendrá una nueva vida, energía en esa misma iglesia. So, todavía él no está hablando acerca del fin del mundo. So, yo quiero que tengas eso en tu mente. En esta parte de Apocalipsis, él no está profetizando acerca del fin. Yo digo en las 7 iglesias, él está diciendo que se preparen. Hay que prepararse. Ustedes están buenos en ciertas áreas, pero fallando en otras áreas. Prepárense. Que se corrijan, ¿verdad? Que hay que cambiar estas cosas. En este caso de Filadelfia, él está diciendo que eso sí va a pasar como después. Pero está describiendo algo que está pasando en el momento. Pero profetiza que algún día ellos se postren a tus pies en el futuro. But en el momento están sufriendo esto, ¿verdad? Están viviendo lo que están viviendo. La Odisea, la iglesia en apostasía. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. O sea, tú no eres ni frío ni caliente. Eres tibio, agua tibia, ¿verdad? Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Hay personas, hay iglesias en aquellos años y ahora que se enfocan, ¿verdad?, solamente en su dinero. En su dinero. Ellos miden ser bendecido por la cantidad de dinero que tiene. Soy bendecido porque Dios me da mucho dinero. Soy bendecido porque Dios me da cosas materiales, ¿verdad? Pero todo ese materialismo es apostasía. Tú abandonaste a Dios, realmente estás adorando a tus cosas. Y por eso el escritor dice, no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, aunque tengas mucho dinero, ciego y desnudo que tú eres. Tienes mucha ropa, pero eres desnudo. Crees que ves todo, pero realmente tú crees que tú tienes entendimiento, pero realmente tú eres ciego. Con mucho dinero eres pobre. No eres feliz porque tú tienes felicidad, pero no tienes gozo. Eres miserable.
Hay mucha gente con mucho dinero que no tiene nada de gozo. Se preocupan, ¿verdad? Por tanto dinero que tienen, no más problemas que también tienen. Y eso fue el problema con esa iglesia, pero ¿saben qué? Tenemos iglesias así hoy día, ¿verdad? Tenemos iglesias así hoy día. No es diferente. So, no tenemos que hacer una parte 2 acerca de eso. Podemos seminar para la próxima semana. Yo quiero que lean capítulo 4 hasta capítulo 8, versículo 1. No tienes que leer todo el capítulo 8, solamente el primer versículo del capítulo 8. So, leerán capítulo 4, 5, 6, 7, 8, pero solamente versículo 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el versículo 1 realmente pertenece a capítulo 7. Es por eso. So, por favor, que lo lean y nos hablamos después.